Bendiciones, bendiciones a todos a esta hora de la noche. Un gran saludo para todos estos últimos días, estos últimos tiempos que estamos viviendo, pueblo. Así que compartan estos videos, compartan estas transmisiones, compartan todo lo que sí les quiero hablar del pueblo. Dios nos sigue hablando a través de su palabra y nos sigue hablando de muchas formas. Y después nadie tendrá excusa de decir: yo no sabía nada, nadie me dijo nada, nadie 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 nadie, nadie me me avisó creo que tenía que suceder. Nadie, nadie nadie me lo contó, nadie me lo dijo nada. Pues, pues, pues nadie tendrá excusa. Porque se le habló, se le advirtió y se le advirtió qué es lo que va, qué es lo que está, qué es lo que va, qué es lo que van aconteciendo. Porque hay pueblo, Dios, Dios sigue hablando a través de su palabra. Y cuando observamos las señales, Dios nos está hablando a través de su palabra. ¿Qué es lo que sucederá? Vendrán señales, vendrán terremotos, vendrán todos los eventos, estrellas cayendo del cielo. Pero si vamos todo este pueblo, no cabe menor que todo esto se va a cumplir en el pueblo. Y lo voy a decir esto. La palabra dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Dios habiendo hablado muchas veces y de otra y de otra manera. Y de otra manera. Dios siempre nos está hablando por medio de su palabra. Pero sobre todo, pueblo, pero tenemos que siempre entender las cosas, lo que Dios habla en su palabra. Dios nos está hablando por medio de su palabra. Pero también, pueblo, también hay, también están los dones, del Espíritu. Hay dones que son de profecía, hay dones que son de ciencia, hay dones que son de interpretaciones, donde Dios está hablando. Dios habla de su palabra, en los dones espirituales, pero sobre todo pueblo, si hay algo que usted debe compartir este video, es esta. Porque si usted está aquí por primera vez y no le ha dado a seguir, dele seguir, pueblo de Dios, para que te salga, porque decimos, estamos teniendo problemas con las notificaciones que no le están llegando a la gente. Pero si usted comparte este video, pero si usted comparta con muchas personas, más personas para llegar a esos mensajes, para llegar el mensaje del Evangelio. Pero sí, pueblo, hay muchas cosas que Dios quiere hablar en su palabra. Y Dios habla por medio de los dones. Y Dios nos habla del Espíritu Santo. ¿Saben? Pero sobre todo, pueblo, tenemos que discernir de todo esto a medida
a medida que hay que tener un aprovechamiento de los dones, de esos dones espirituales, para que tengas un aprovechamiento en vivir para Dios. Pero sobre todo, pueblo, cuando Dios habla a través de su palabra. Pero cuando alguien te lanza eh, una palabra o una profecía conforme a lo que la palabra dice, pero recuerda al pueblo que recuerda esto, que todo esto tiene, que la palabra es el filtro, es el filtro, pero, pero si no pasa por el filtro de la palabra de Dios, hay muchos pastores hay, hay, hay muchísimos hermanos que han rechazado a las escrituras, porque dice la palabra que las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Pero hay otros que, o sea, que se creen, filosófica, y empiezan a crear, y empiezan a crear o a inventar cosas que no va conforme a lo que la Biblia, a lo que la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios dice. Porque, y Jesucristo nos dijo en su palabra, antes, antes de que Jesucristo viniera, porque Jesucristo, porque, porque su discípulo, su discípulo le dijeron: Señor, ¿cuánto será, cuándo será esta cosa? ¿Qué señal habrá, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús nos dijo en su palabra, la señal son las señales que dijo Jesús: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Esa es la señal, porque estamos viviendo una ola del engaño, pero también, pueblo, y la palabra dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán, harán señales, prodigios, milagros, eh, porque cuando, 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 un- cuando, porque cuando alguien te lanza una profecía que no va conforme a lo que la palabra de Dios dice, la palabra dice, la Biblia le pone un ay, la Biblia le pone un ay, porque cuando un ay está bajo juicio, porque, porque, porque si no pasa por el filtro de la palabra de Dios, y mucha gente, y se lo voy a decir, porque mucha gente está siendo engañada, de decir que, de decir que, de decir que Dios dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Y en el tiempo final,
donde muchos le dirán al Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre en tu nombre hicimos todo eso milagros. Y el Señor le dirá, apártense de mí, hacedor de maldad. No los conozco. Todo esto, o sea, no lo que digo, no lo que digo yo, es lo que la palabra de Dios dice. No todo que me diga Señor, Señor, entrará en el reino del Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Dios nos está hablando por medio de las señales, porque cuando hay señales de los eventos, de los eventos proféticos, y vean lo que pasó, y vean lo que pasó entre muchas cosas, pueblo, muchas cosas que va, que y, ve, y, ve, y vean muchas cosas lo que está pasando con el núcleo de la Tierra, porque el núcleo de la Tierra se detuvo. Gira el pueblo. Porque, y le quiero decir, cuando la Tierra, el núcleo de la Tierra se detuvo y giró alrededor, en el sentido contrario, lo que se está por venir es, es podría producir terremotos, volcanes, sobre todo en San Luis, en San Luis que hubo acá en Argentina, cayó un granizo, llovió un granizo que está en San Luis, en parte de la Argentina, o sea, en Argentina, pero no era un granizo, sino que era un granizo más o menos del tamaño, o sea, más o menos del tamaño de ese granizo. Y vean pueblo lo que está pasando en Chile. Vean lo que está pasando en Chile. Incendios, casas quemadas, animales que están quemados. Y es Dios que nos está diciendo, vengo pronto, pueblo. Porque todo esto, nuestro Señor viene por su pueblo. Porque el pueblo viene. Porque, porque Cristo viene para llevar a su pueblo, para llevar una iglesia gloriosa, pueblo. Así que le pido a todo el pueblo que sigan compartiendo este video. Compartan este video, así que nos vemos luego.